En los años de fuego y resistencia, fuimos voz y guitarra al viento, eco de luchas que cruzaron fronteras, con el alma herida, pero nunca en silencio. Fuimos canción en la tierra quebrada, en los campos, en las calles, en las plazas, donde el grito de justicia florecía y cada acorde encendía la esperanza. Con nuestras manos forjamos un canto, más fuerte que las armas, más libre que el miedo, y en cada verso dejamos el sueño de un futuro que aún llevamos dentro. He sido triturado bajo de enormes torres que escupen en sus humos virutas de los hombres. En el hedor que crece al sol del mediodía, tus manos compañeras humedecen mi vida. De nuevo otra vez demandan sacrificios. De nuevo otra vez con risas de navajas. Patria fosa, patria de obreros en barata, ciudad despellejada, ciudad abierta como herida. La canción política existe desde que existen clases sociales, desde que una persona de una clase social dice no estoy de acuerdo, ya basta, etcétera, etcétera. Toda la vida ha existido y existirá toda la vida hasta aquella romántica situación que haga que las clases sociales desaparezcan. La canción política viene desde el año del Cal, ¿no? Debe haber habido canción política en Tenochtitlan, ¿no? Y entonces, Nezahualcóyotl hacía canción política, ¿no? Entonces, viene ahí todo eso, y se deben haber cantado a los españoles hasta de su madre, ¿no? Y luego, cuando lo que me digas en cada paso, cuando la independencia, pues, ¿cómo no? ¿No? Y luego no le cantaban a Carlota y la fregaron un montón de cosas muy locas, ¿no? Bueno, todo eso, ahí viene caminando, y la revolución, pues, ni se diga. Entonces, yo creo que eso pare. No más que hay épocas en las que los medios acaparan. Que este movimiento de música alternativa o de canto nuevo, como se le quiera llamar, no nace en los 70, viene de toda una tradición, bueno, desde los corridos y viene desde la independencia. O sea, es una música de resistencia
desde que existe la opresión. Desde Cárdenas, la expropiación petrolera dio lugar a una gran cantidad de corridos de todos sabores y colores y de todas las calidades para narrar la expropiación petrolera como una gesta popular, reivindicar a los obreros. Tengo hasta grabaciones que no son conocidas. Tengo grabaciones de los años 60 cantando canciones en las facultades de la universidad, ¿no? Ya canciones con jiribilla política, ¿no? En esos tiempos no se podía concebir un acto político que no tuviera artistas, cantantes especialmente, inclusive lo decían abiertamente, o sea, el cantante iba a abrir el evento, a calentar a la gente para que luego viniera el discurso político. Quizás los primeros que entienden la necesidad de abrir la música diferente va a ser la gente del CEU, del Consejo Estudiantil Universitario. Y ellos son los primeros que proponen hacer conciertos masivos. Y el primer concierto masivo justamente lo abre el Llanero, lo abre José de Molina, lo abrimos nosotros, ¿verdad? Y empieza y un grupo de rock, Juguete Rabioso. Y empiezan los masivos. Y empiezan esta idea de ir combinando. Y llega Eugenia León y llega Jaime López. Las actividades culturales en total como parte de un aporte de abrir la conciencia de los mexicanos y de los chicanos y de los latinoamericanos. Ya llegó José Molina con su canto proletario. Ahora van a escuchar a este cantor libertario. Por ahí me andan criticando gobiernistas mamarrachos porque no canto canciones de narcos ni de borrachos. Se llama canción de protesta porque en Estados Unidos en ese tiempo eran cantores que protestaban contra la guerra. De ahí surge el término de canción de protesta. Yo no le llamaría de protesta, sino de esta línea de denuncia o de descripción de la sociedad. Canción política, porque independientemente de que sea nueva o vieja o de protesta o contestataria o testimonial, todas estas canciones marcan una posición política en relación con el poder. Incluso canciones de la cotidianidad, como Eso de jugar a la vida, de Ballester. Yo me acuerdo que en los años 70, cuando decían canto nuevo, yo decía, a ver, esta canción dicen que es canto nuevo, en 20 años será canto viejo. O sea, siempre me negué, y eso lo traigo desde Chile, a encasillar. Hasta el momento lo que más me gusta es la otra canción, que es una otra distinta a la del mercado, a pesar de que pueda convivir con el mercado, es decir, venderse. Lo que le llamaron la nueva canción mexicana fue un momento de una escisión de limar y se apoderaron de un nombre que ya existía en Chile, ¿no? Les pareció cómodo. Cuando llegó al lugar, los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Cipriano Hernández Martínez. Ese hecho de informar es algo que pelea la canción por la que estamos buscándole nombre. Porque lo otro es la canción comercial, la canción industrial, ¿no? En esta corriente de música alternativa, de protesta, de resistencia, como se le quiera llamar, que finalmente es un contrapeso a la música mediática, comercial. Yo creo en todas esas posibilidades, en la total perversión, la total promiscuidad musical. Hay que hacer de todo, meterle a todo, no importa. No hay ninguna moral de nada. Cometeríamos un pecado que otros cometen, tratando de forzar a que todos llamen las cosas como yo quiero, ¿no? Existe la nueva canción como no. Ojalá que fuera nueva, verdaderamente en muchos sentidos, ¿no? Como pudo aparecer la nueva trova cubana, por ejemplo,
o el nuevo cancionero argentino, o la nueva canción chilena. La música está en todas partes, es en todos géneros y para todos los públicos. Yo digo, la rola es canción, la canción es poesía, y la poesía es un choro chido que canta y que rola y que baila en una pata, dijera Armando Díaz. El 68 fue así como el nudo del que depende lo que pasó históricamente en México, ¿no? Yo no digo que no sea un nudo importantísimo, claro que fue importantísimo, pero venía desde antes. Lo que estaba pasando en México ya venía de antes, ¿no? Y por eso los maestros, y por eso los médicos, y los ferrocarrileros, y todas esas cosas que pasaron. La canción política realmente empieza a tener fuerza después del 68. Había poca difusión. Realmente las canciones de Ballester, de Enrique Ballester o de Óscar Chávez eran importantes, sobre todo Óscar Chávez después de los Caifanes. Las canciones de Judith Reyes eran importantes. Las canciones que llegaban de la resistencia española. En esos años del 68 tenemos todavía pocos ejemplos de la canción de protesta. Los ejemplos más claros eran Concha Michel y Judith Reyes. Apenas comenzaba José de Molina, Óscar Chávez, los folcloristas, y obviamente surgen los nacos. Pues en el 68 escuché a Óscar Chávez. Escuché a Lucha Reyes, escuché a Pepe Molina, escuché a varios compañeros que empezaban en ese entonces a hacer, pues, de la música también un instrumento de expresión de las inquietudes sociales, ¿no? La forma de acercarnos, porque además era una cuestión muy juvenil, ya en pleno movimiento, fue hacer parodias, es decir, cambiar letras a las canciones, y a partir de la balada del granadero, la que hicimos, en ese momento en la última marcha que hay en agosto del 68, se había ya mimeografía. Y esta canción paródica alcanzó un buen impacto. En esa marcha todo el mundo la llevaba cantando en sus copias mimeografiadas. Entonces, en ese sentido, pues ese es el que soy, y arranca el grupo de los nacos, justo como una brigada estudiantil, y a partir de ahí esto es lo que me va a dar identidad musical. Yo viví una de las experiencias que determinaron mi vida, fue toda la experiencia del 68, que yo fui un estudiante muy militante, muy activo de ese movimiento, y me tocó además sufrir la represión directamente en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de ese año. Salvé la vida, me logré escapar y me logré esconder un tiempo. De alguna forma nos tocó la participación en el 10 de junio, que fue una agresión brutal, y uno de los mayores contingentes en esa manifestación era el de la Preparatoria Popular. Tuvimos 2 compañeros de la preparatoria muertos. 12 días después del 10 de junio, nosotros, en ese lapso de podernos encontrar con seguridad, nos pusimos a hacer un corrido que se llamó 10 de junio sangriento. Y a los 12 días, o sea, el 22 de junio, ya andábamos presentando en la Normal Superior, en las escuelas, ese corrido que se hizo colectivamente después de una propuesta que hizo Mariano Leiva, el director. La canción como vehículo idóneo de uno de los elementos centrales del imaginario
alternativo del movimiento estudiantil del 68 que permitió unificar a las diversas ideologías, porque en el movimiento del 68 había trotskistas, maoístas, cristianos, guevaristas, hippies, había de dulce chile y de manteca. ¿Qué fue lo que permitió que ideologías tan diversas se unificaran, incluso contrapuestas, ¿no? Estudiantes del Poli, del UNAM, que siempre se andaban madreando en los juegos de fútbol. ¿Qué fue lo que permitió que se identificara a la gente también, ¿no? El pueblo, el Topilejo, y que fuera no solo un movimiento estudiantil, sino estudiantil popular? Fue la utopía, la idea de que se puede transformar la sociedad, la idea que se puede llegar a un estado de sociedad donde se acabe la explotación del hombre por el hombre. Suena así muy utópico, pero sí es posible, ¿no? Sí es posible. O sea, era el inicio de la efervescencia. ¿Por qué? Pues por el 68, por el 71 después, y la represión de la que fuimos relativamente objeto, Margarita y yo, y el surgimiento de grupos, porque era en México el surgimiento del sindicalismo, de los movimientos estudiantiles, y en América Latina, ¿para qué te cuento? Estaban pasando 20,000 cosas, y después el movimiento de la unidad popular y la represión y el pinochetazo. Eso es como yo digo, muy de manual, las condiciones objetivas que hacen que en ese momento la canción esta tenga un escenario propicio, a veces muy lamentable, para que se difundiera. Muy difícil por la represión. O sea, estaba el acto cultural y se oyeron balazos por un lado, la gente corriendo. Fue su primera vez que pisa la cárcel los salarios mínimos. El grupo Salario Mínimo fue lo de los que la agarraron. Yo no recuerdo si había otros grupos que se comunicaban desde la cárcel. Entonces fue muy difícil, o sea, porque la represión estaba muy fuerte. O sea. A nosotros jamás nos reprimieron, y eso es bien importante. Digamos, no teníamos acceso a los grandes medios de comunicación, eso es cierto, pero al que viene estaba el Canal 11. Las universidades nos abrieron las puertas. Era novedoso, a donde llegábamos a la gente le gustaba, particularmente en California, a donde fuimos todos los años a tocar. Era una verdadera fiesta, que cada uno de los lugares a donde llegábamos era una novedad. Quizá la ventaja de cantar algo que no se entendía porque era de otro idioma, los que no lo entendían, los que no hablaban español, les gustaba la música y la presentación de lo que se hacía sin preocuparles mayormente el contenido político, que nosotros siempre imprimimos porque nos andábamos en nuestra línea. No de represión a golpes quizás concretados en ese evento, pero pues nos impedían hacer presentaciones. Uno de los ejemplos fue Miski. En una ocasión llegamos, que me parece que fue en el 71 o 72, y la policía nos impidió presentar ante el descontento de la gente también, y hubo ahí varias cositas de empujones y cosas así, pero no pudimos presentar. El cerrarnos diferentes medios. Entonces sí, nosotros nos tocó picar piedra, estar en las partes combativas, ¿no? De las tomas de tierras como aquí, que nos sacaba la gente, las mujeres nos sacaban rodeados para que los granaderos no nos golpearan. Casi era una actividad clandestina. Cuando nosotros íbamos a los estudios en la madrugada a grabar las cuestiones de poesía coral, organizado fuera de la rutina oficial o sabida de las compañías para que tuvieran esta calidad, ¿no? Ante esta represión también que existe, viene la parte de la creatividad, y la parte de la creatividad es que se empiezan a hacer los discos independientes y se empiezan a generar redes que van a llegar a tocar diferentes aspectos de espacios que no van a llegar del otro lado. Sí va a llegar su música, pero ellos no. Las huelgas, por ejemplo, las tomas de tierra, las escuelas como la Preparatoria Popular y luego más adelante el CCH. Y entonces, en ese sentido, pues hay un público que está vivo y que te permite enfrentar esa represión comercial que tienes.
me fui pa'l sureste y encontré a un chingo de gente con paliacates, pasamontañas. Había mujeres con sus guadañas. Desde enero se rompen los días de canciones y nuevas noticias. Se lloran muertos bajo la selva. Se escuchan risas en las trincheras. Y es que Zapata dijo: hay dos Méxicos, el de los ratas y el del pueblo. El año 70, que es cuando empieza la peña. Tito Yupanqui es en el año 67. Cabur ya por ejemplo, ellos ya vienen en el año 74. El año 74, que curiosamente creo que es el último año en el que funciona la peña, entre de las últimas cosas que recuerdo, habían ya pasado por allí, pues habíamos tenido así que el elenco más impresionante que creo que se puede decir. Y esos inicios, te lo voy a decir más o menos sintetizados, pues, son entre conocer un poco el medio de las cafeterías, porque en esa época no existían las peñas, ni había peña. Había una peña que era una peña que trabajaban una vez al mes, y era la peña de los folcloristas, con un concierto, pero era a nivel cultural, no comercial, ¿no? Entonces conocí el medio de las cafeterías, de los bares, y de la Escuela Nacional de Música donde yo estudiaba. Eso fueron mis inicios. La idea de primero tocar en una de las pocas peñas que había, la peña de los folcloristas, que era pues, cuando hacían algún concierto fines de semana, o cuando venía alguno de los grandes cantantes de lo mejor de la música latinoamericana pasó por ahí. Y pues ellos, como siendo buenos amigos, René Villanueva y demás, pues íbamos a todos los eventos. Víctor Jara, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Nicomé de Santa Cruz, Inti Limani, Quilapayún, todo el mundo pasó por ahí. Y entonces, claro que inmediatamente surgió una segunda peña, la Peña del Cóndor Pasa, en donde nos invitaron a tocar, pues felices tocábamos ahí. La peña de Raúl Helmer, en honor al gran estudioso de la música mexicana que hicieron los Cantores de América. Y claro, ya había otro lugar, otro foro donde tocar, pero luego pues hicimos el nuestro, que fue la Peña del Nahual. Nosotros cantábamos en todo el país con las organizaciones, nos pagaban y vivíamos de eso, y hacíamos la canción política porque se estimulaba. Después los muchachos ya empezaron a cantar en las peñitas, donde los contrataban, en donde la gente va a ligar. Y entonces son los cafés cantantes que se están transformando. Y de pronto viene la Peña del Ángel y empieza a surgir la Peña de Félix Cuevas y quizás lo más importante desde mi perspectiva es la Peña Tecuicanime. Y entonces se abren ya espacios para escuchar ese tipo de música específica. Dos semanas antes nos habían invitado a la inauguración de la Peña El Cóndor Pasa. Y casi nos corren porque empezamos a cantar nuestras canciones que cantábamos y se levanta alguien y dice, no, pero perdónenme, esta es una peña folclórica, no es una peña política. Bueno, pues órale, ¿no? Y sí, efectivamente había esta coincidencia entre cantar folclore por una posición identitaria y de recuperación de la cultura. Y nos salimos y detrás de nosotros sale alguna cantidad de gente. Esa fue la primera gente que empezó a ir a la Peña Tecuicanime, porque nosotros estábamos en eso.
2 de septiembre de 72 se inaugura la peña, nosotros salimos a comer y cuando regresamos tipo 7 ya hay una fila enorme. No por Antares y Margarita, sino por el desarrollo de la manifestación y la difusión de la música folclórica y la canción política. Y claro, al principio las peñas proliferaron hasta que nosotros mismos nos hartamos de las peñas y creamos el Centro para el Estudio del Folclore Latinoamericano, que era una opción como que ya nos iba a llamar peña y en donde los que tocábamos música nos juntábamos ahí para hacer poesía, para escribir canciones, para proyectar películas, para hacer exposiciones de huipiles, de fotografías de los pueblos indígenas y para cantar música y hacer grandes conciertos. Y conste que las peñas tampoco se degradan, porque no es lo mismo ser una peña revolucionaria, ¿no? Como el estilo sudamericano, donde se reúnen a grillar para derribar el gobierno, a donde se reúnen para ponerse de moda y poder tocar el pájaro chowí, el cóndor pasa, ¿no? Nuestro sonido era de esos antiguos, unas cajotas así que las tenían para llevarlas en taxi, era terrible. Y ya la de Reforma, cargarla hasta el foro abierto de la Casa del Lago, o bocinas de esas de antes, de esas de trompeta, ¿no? Así, que se ponían dos así. Nuestro sonido era terrible, ¿no? O sea, esas eran las condiciones que se daban. Creo que además se tenía un micrófono. A muchos se llegaba a 2, cuando mucho, ¿no? Pero no se dejaban de hacer. A veces no nos dejaban entrar en Reforma, otras veces no nos dejaban entrar en la Casa del Lago, o ya estaba cerrado y se tomó a fuerza, ¿no? Y ya era conocido como el Foro de Cleta. La gente lo conocía como el Foro de Cleta. Una extraña institución también anómala que es el Cleta, que tomó el foro abierto de la Casa del Lago, que se convirtió en un lugar de encuentro de cuantos teatreros, músicos, poetas, activistas querían establecer relaciones de producción, en especial las obras de teatro que se montaron en el Foro Isabelino procrearon a monstruos musicales y literarios tan enormes como Enrique Ballester, por ejemplo. Yo recuerdo que fui con Enrique a la Alameda, el monumento a Beethoven. Este es el lugar, este está re bien, pasa la gente por aquí. Yo le dije, pues vamos a programar la Casa del Lago. Las primeras funciones era solamente el día de enero, porque no sabíamos si llegaban a desalojarnos, que muchas veces llegaron a desalojarnos y que no se permitía. Entonces, como ya había mucha gente, la gente se oponía. Llegaban los policías, no, que no puede, que no, que déjenlos, que no sé qué. Y se armaba y se iban, ¿no? Pero el siguiente domingo ya estaban esperando nada más que empezáramos antes que se juntara el público para poder desalojarnos. Fue todo una lucha política, artística, para llegar a ese foro. Después ya empezaron a llegar los grupos, ¿no? Y empezaron ya se empezó a hacer todo, ya los viernes era la Alameda Central, ¿no? Entonces ya empezaron a llegar muchos grupos que iban a la Casa del Lago, de allá se iban a la Alameda, o se iban al Foro Isabelino, o se iban a reuniones que hacían como grupos culturales. Pero también el Beethoven fue un centro muy importante, un buen tiempo. Digo, teníamos hasta poca práctica de utilizar micrófonos, ¿no? Para cantar. Cantábamos en las huelgas, ¿no? Y, en fin, ¿no? En plantones, mítines, ¿no? Pues teníamos muchísimas presentaciones en huelgas, en sindicatos, con estudiantes, en comunidades. Y esto abre una visión un poquito más amplia de la que podría tener un preparatoriano, digamos, normal, ¿no? Nos tocaba hacer el trabajo de ir a las huelgas, de ir a los movimientos, de ir a los campamentos, de ir a todo eso. O sea, el trabajo pesado, ¿no? El trabajo de lucimiento era para otras personas. Porque yo quiero un auditorio atento, que me escuche, y no un público que esté zarandeando allí, porque no es eso lo que yo vine a hacer aquí. Yo quiero entregar un mensaje, o recoger una impresión, un comentario, saber qué piensan, qué problemas tienen, etcétera, ¿no? Establecer un diálogo entre ellos
y no hacer el show. Aquí yo mira qué toda madre, qué vieja, cómo se zarandea a todo dar, ¿no? Eso no es lo que yo vine a hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer Judith Reyes? ¿Quiere hacer arte? ¿Quiere hacer canción? ¿Quiere hacer espectáculo? ¿Quiere hacer el show? ¿O quiere hacer política? Yo, Judith Reyes, quiero hacer política. El miedo ya se levanta, el miedo toma a los hombres, transforma sus sentimientos, destruye sus corazones. No lo dejen avanzar, no van generando perros, por alimañas corrientes, castigando al que le da los ojos al invidente. No lo dejen avanzar, donde un viento helado penetra bajo la piel, con unas garras de acero, como el estruendo del rayo. Corrientes de todo tipo, ¿no? De sones, de rock, de jazz, de blues, de todos los géneros que nos podemos imaginar, a cual más fue muy nutrida la participación de estos músicos que tuvimos la oportunidad y la fortuna de pertenecer a este movimiento, ¿no? Nuestro primer disco, que se llama Contra la Indiferencia, pusimos un grupo de estas piezas de tipo político, ¿no? Porque después empezamos ya a explorar con una plástica diversa, con influencias indígenas, con influencias mestizas, con el rock. El rock, mis respetos, porque sigue siendo una manifestación contestataria en cierta parte desde el principio hasta ahora. Ellos han encontrado esa manera de seguir vigentes en la escena. El movimiento de canto nuevo en nuestro país da lugar a una diversificación muy amplia, ¿no? Somos muy versátiles. Los géneros son fronteras, es como las fronteras en los países, carajo, ¿no? O sea, poner aquí, no, la música fluye. Y tiene elementos, sí, de un rock que surgió del blues de allá en los negros y que viene de la chilena, pues que es una cueca y que pasó por Chile, llegó a Oaxaca. O sea, la música, como todo fenómeno cultural, es mundial. Sino el rock, que para mí surge de la rebeldía en Estados Unidos y en Inglaterra, y que tiene que ver con la rebeldía en contra de la guerra de Vietnam. Y bueno, y otra canción que a mí me es muy importante es el tango, porque el tango nos habla de barrio y nos maneja un lenguaje y una forma de describir el barrio y los sentimientos barriosos ahí de Argentina que para mí me llaman mucho la atención, el modo en que abordan el tema, ¿no? Y luego viene la canción del sur, pues, que le llaman, y alguien que a mí me impresiona muchísimo es Atahualpa Yupanqui. Hay una pelea interna con el rock. Yo no, pero hay gente que dice el rock es imperialista, y estaban totalmente equivocados, ¿no? Porque de hecho, pues, la forma en que componíamos Enrique Ballester y nosotros se apegaba más a una onda de pop que a los corridos o cosas por el estilo. Y en ese sentido me parece a mí que el siguiente paso que se da es la música mexicana. Porque las peñas, como la Peña Móvil, traen toda esta música andina y traen toda esta música de Perú, esta música del charango, del cuatro venezolano, en fin, ¿no? Y el gran paso es cuando empieza la música mexicana. Y ahí el grupo Canec me parece que es uno de los primeros que aporta. A la tribu también, cuando se haga el encuentro de músicos
exactamente en el campamento 2 de octubre. Ahí está, por ejemplo, Judith Reyes. Vamos nosotros y lo más chido va a ser la mesa en donde va a estar representándonos León Chávez sentado frente a René Villanueva. Y ahí se llegan a acuerdos bien interesantes. No se cumplieron, pero sí estuvieron bien chingones. Lo hemos traído, como ustedes saben, Emanuel, que proviene de Emanuelas. Y háganme el favor de escucharlo. Emanuel presenta a su coro. Vean nomás qué manera tan increíble de estos pasos. Todo se derrumbó dentro del PRI, dentro del PRI. Hasta Cedillo ya me huele a güey, me huele a güey. Muchas gracias, muy amable, Manuel. Entonces, pues se fue de alguna manera creando ya lo de nosotros. Y yo creo que fue un paso muy importante, aunque se quedó mocho. ¿Por qué? A mi juicio, porque faltaron composiciones de lo que sería el nuevo canto mexicano que incluyeran mucho más todos esos elementos sonoros, tanto de géneros de rítmica como de instrumentación, de timbres, etcétera, etcétera, y de temas en las letras. Nos faltó un poco, o mucho de creatividad por ahí, y además, bueno, se vino un poco ese decaimiento del movimiento por muchas razones que nunca he acabado de entender, ¿no? Quizás hay muchos egos, envidias, o también nos falta tener conciencia de la importancia que tenemos que organizarnos como gremio para tener y pelear por nuestros derechos como trabajadores de la cultura y también como músicos para apoyarnos unos a los otros. Pero organizarse ¿para qué? Para tener claridad en la posición ideológica y en el caso del arte, para discutir las partes estéticas de lo que hacíamos. No era un gremio, no era un sindicato, no luchábamos por las reivindicaciones salariales o de reciprocidad económica. No, ni se nos ocurría. Era esta la discusión. En La Peña, que acabó siendo la sede del IMAR en sus últimos años. Porque ahí en ese entonces era muy claro si eras del PC, o si eras trotskista, o si eras anarco, o si eras no sé qué o no sé cuánto, todas las sectas de la izquierda que existían, ¿no? Y esas pugnas de pequeños poderes, por ejemplo en la Tecuicanime, pues la gente del Partido Comunista era como más fuerte porque Antar López era miembro del partido y era quien dirigía la Peña. Acá, pues no sé, estaba el Farina, que era bien trosco. Y muchos de los compañeros aquí en las discusiones, que eran riquísimas, ¿no? Quiero decirlo que eran riquísimas porque asimismo había pues una gran tendencia de partidos, no partidos políticos, sino de ideologías políticas diferentes. Estaban los maoístas, los leninistas, los trotskistas, así. Entonces eran discusiones muy ricas, ¿no? A veces incluso algunas muy rudas porque eran pues así diferencias muy claras. En cualquiera de los casos, había compañeras y compañeros excelentes músicos que no tenían una formación política, solamente tenían una sensibilidad que los llevaba a este tipo de música y los identificaba con solidarizarse y unirse a las luchas populares, porque nos lastimaba y nos sigue lastimando la injusticia, la pobreza, la miseria. El gran logro fue culminar con la Limar, ¿no? Y después de eso hay otra organización del IMAR, ¿no? Que es el Comité Mexicano de la Nueva Canción. La discusión fundamental era, ¿trabajamos con el Estado o no? Le sacamos la autorización para que lo que saliera del concierto que organizamos con la venia de ellos, con patrocinio que necesitamos y el Auditorio Nacional, ¿no? Que lo prestaran y que el dinero que entrara lo usáramos en un trabajo que hicimos decíamos en los barrios, pero no podíamos hacerlo en todos los barrios, lo hicimos en Tepito.
Y había, sí, muchos que estaban pidiendo poder encontrar, decir, encontraron giras con la sociedad, digo, con la Secretaría de Educación Pública. Giras millonarias, porque eran millones de varos, ¿no? Un montón. Briseño hizo un montón de giras y, o sea, los nacos para nada. O sea. En este movimiento, a pesar de que nosotros estábamos ahí en el centro de la organización y todo, efectivamente cuando nos pasaba lo que a Judith Reyes, ¿no? Cuando había eventos en lugares importantes, nosotros no éramos los que íbamos, sino eran los que tenían más poder dentro de la organización, ¿no? Por eso Judith se alejó un poco de esta organización, porque ella tenía muy claro a dónde ir y para qué. Y cobrar o no, para Judith no era lo más importante. Para León Chávez también, ellos en alguna entrevista me decían que existía una suerte de mística en el acudir, apoyar, cantar y no cobrar. Era una especie de regla moral. Yo no conozco a ningún líder que dijera, vamos a crear este movimiento así. Sí hubo ejercicios que fueron un fracaso todos. El IMAR y el FLEC, por ejemplo, y el mismo CLETA, que crearon como agrupaciones con su organigrama y tú eres el encargado y todo. Sí hubo algunos que quisieron liderar algunas partes de este, llamémosle movimiento, pero en realidad yo creo que nunca hubo un movimiento. La unión fue un esbozo de una organización, bueno, tengo algunos documentos, la Limar cuajó muy bien y fue a imagen y semejanza de la LEAR, de décadas antes de la Liga de Escritores Revolucionarios. Así fue como surge y después surgían otro como, bueno, el CEFOL, que era una especie de peña también, pero que se discutía mucho, hasta que se llega al Comité Mexicano de la Nueva Canción, como resultado del Comité Internacional Permanente de la Nueva Canción, que se había hecho a iniciativa de los cubanos, que ya habían cuajado mucho la nueva trova. Gavino, si no mal recuerdo, es el representante de México y él prohija la creación del Comité Mexicano de la Nueva Canción. Y ahí confluimos todos. Vuela tu vuelo, paloma mía, canta tu canto que llega al mar. Vuela tu vuelo, paloma mía, canta tu canto que llega al mar. Quiero mi libertad, quiero vivir en paz. Judith Reyes sigue conservando este perfil radical. Ella respeta mucho a los rockeros, respeta a los jóvenes que quieren hacer fusión, a los que quieren ir a la tele, a los que quieren salir en la radio, pero ella conserva esta radicalidad. Pues Alex Lora era así de las gentes que más era criticada por usar las guitarras eléctricas. No es que estás tocando las guitarras del imperialismo, ¿no? Mismo diseño también, el piano, como eso es imperialismo, ¿no? Tú tienes que tocar la guitarra, ¿no? Al final de cuentas eran instrumentos de influencia extranjera, ¿no? Pero bueno, eran los criterios que se iban puliendo a la par de estas discusiones. Hubo muchísimos purismos en esta época en donde lo que no fuera estrictamente como se hacía, y ahí había cantidad de gentes que tenían esa, digamos, doctrina de que las cosas había que hacer como eran. Mucho, mi querido amigo René Villanueva y los rockeros eran de esa línea de que se tiene que tocar como es. Y eso fue muy valioso porque finalmente conocías cómo era. René Villanueva, en una de las reuniones del segundo encuentro de la canción política que organizó el grupo Tribu, y seguimos lo mismo ahí en el campamento 2 de octubre, René, no, es que no hay que usar instrumentos electrónicos porque representan la tecnología y el imperialismo. Y le decía a Briseño, sí, cabrón, pero tu quena le estás amplificando con un micrófono Shure, que es bonito, entonces ¿de qué estás hablando? ¿No? Yo debo manifestar siempre que se toque el punto que, como buen hijo de René Villanueva, decía, el rock es la punta de la penetración cultural imperialista y habría que luchar contra el rock que había avasallado a la juventud mexicana y además un mal rock y todo lo demás. Mucho tiempo después, merced a Briseño y demás, entendí ese craso error, digamos, ¿no? Empezaron a aglutinarse compañeros con otras visiones
Bueno, León Chávez III, que además se negaba a ir a una peña, si no recuerdo mal, Gamino le dije, no, pero va a la peña de Pequeñine, que es otra cosa, y va. ¿Qué hace León Chávez? Pues hace canciones, ¿no? Y el primer rock que se escuchó en la peña fue el de Briseño, ¿no? Y con Aymar estamos hablando de finales de los 70, ¿no? Y ahí la explosión se dio porque ya no podía aguantar más cinturones mal pensados ideológicamente, ¿no? Y ahí nos servimos a todos. Bueno, y luego vino Botellita de Jerez y luego llegó la salsa y la música frontillana de acá y Blades. No era la canción latinoamericana folclórica la que no estaba mal, qué chido, ¿no? Pero de repente ya decían, ¿y nosotros qué? Hay que hacer y empezamos a hacer lo nuestro. ¿Por qué voy a cantar La Paloma? ¿No? O sea, ¿por qué voy a cantar tal o cual? Yo tengo algo que decir respecto a la realidad de aquí. No, nadie tiene por qué venir a cantarme. Y si quiere venir a cantarme, también. ¿No? Pero yo tengo una versión desde mi canción de lo que pasa aquí, ¿no? Eso es lo que yo creo que la gran diferencia, ¿no? Es decir, había grupos que continuaban una línea para vender. Que surge diferente a todo lo que es la canción que eran los compositores mexicanos que salían del radio. Esta es otra cosa. Y es un movimiento. Y somos muchos compañeros. Ahora, dentro de todos esos compañeros yo les he aprendido a todos. Y luego con René fue que firmamos aquello, no sé si firmamos, nos dimos el abrazo que todo el mundo llamó el abrazo de Acatempan, entre el rock and rollero y el folclorista mayor, ¿no? En la Peña Tico y Canine. Nosotros nos burlábamos del rollo latinoamericano, ¿no? Porque ya era una fiebre de que todo el mundo escuchaba La Paloma, ¿no? Vuela, tú vuelo, ¿no? Etcétera, ¿no? Que una de las consignas de la nueva canción era recuperar nuestras raíces musicales, nuestras raíces estéticas. Eso también es revolucionario. No debe haber límites en el arte, ¿no? Que además es la única posibilidad de salirnos del guión. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel, un soldado tiene boca, mas con ella solo toca la señal que ha de dar, la orden para atacar, la señal que ha de dar, la orden para atacar. Un soldado tiene manos, pero no tiene hermanos, pues hermano es unión, pero fuego de cañón. La generación un poco anterior a nosotros, la de los Chávez, incluso los folcloristas que son más grandes que nosotros, habían como abierto este camino. La canción que yo escucho en México, mucho antes del 68, que es precisamente Judith Reyes, José de Molina, Enrique Ballesté, Margarita Bauchi. Judith Reyes, que pudo ser una estrella de la industria del espectáculo, para convertirse en una periodista para reseñar sobre todo el asalto al cuartel de Madera en Chihuahua en 1965. Y me parece que es un sello muy especial de Judith, no solo como artista, compositora, sino como militante, que realmente se fusionaba con los movimientos. En el caso del campamento, ella encuentra un espacio idóneo para su espíritu aguerrido y para solidarizarse con una lucha de hombres, mujeres, niños. Muy importante el papel de las mujeres, de una mujer que rompió muchísimas fronteras, tuvo que pelear por un espacio cuando a las mujeres pues no se les abría fácilmente un espacio. Entonces... Y posiciones como la de Judith o José de Molina, que decía, con el Estado absolutamente nada. Y en esa posición se mantuvieron toda su vida. Represión de por medio, exilios de por medio y todo lo demás, ¿no? Esto hace que José de Molina muy pronto viaje invitado a
por las organizaciones revolucionarias. ¿Tendrá problemas de persecución política? ¿Sufrirá cárcel? En términos generacionales, pues sí, unos se van muriendo, se van yendo y quedamos los otros. No sé si eso nos hace obligadamente relevos, ¿no? Pero sí sé que yo aprendí una ruta con ellos, conocí una ruta con ellos y es la ruta que a mí me satisface, que a mí me interesa y que la continúo cultivando con los matices de mi propia experiencia y de mi propia elección. La muerte es otro principio, al mismo tiempo es final. Es un proceso normal, un salto en el precipicio, pero nos saca de quicio cuando sentimos su paso, cuando tira sus zarpazos sobre la gente que amamos. A pesar de que entendamos, la muerte es un chingadazo. Aunque la pinten pintores, aunque la piensen sonriente, aunque nos peleen los dientes y la canten los cantores, por más que tantos doctores nos digan que es llevadera, aun siendo tan verdadera, ineludible y normal, la muerte siempre fatal, es una gran chingadera. Hoy yo no canto por cantar ni por tener buena voz, como decía Víctor Jara. Ni siquiera voy a decir que éramos unos grandes músicos, sino que lo que nosotros hacíamos era novedoso. Hay que tocar bien. Ah, sí. Si no, no hay tal revelación ni revolución. ¿Cómo te vas a ganar esa autoridad moral tocando gacho? Cuando tú no tienes la autoridad de cantar afinado, de tocar afinado, ¿no? La canción política tiene algunos elementos distintos de la canción amorosa. ¿Por qué? Porque en donde cantas la canción política generalmente hay mucha adrenalina, en una marcha, en una toma de tierras, en una huelga, en donde estás esperando que llegue la policía. Las canciones tienen que entenderse a la primera. Yo no tengo ningún temor a decir que el panfleto es importante. Y muchas de mis canciones son panfletos. Que a mí me parecen contadas de una manera muy literal, ¿no? Yo resuelvo que eso no es lo mío, que yo puedo cantar la misma realidad de una manera distinta. Yo nunca aprendí realmente a tocar guitarra, o sea, yo soy bastante primitivo para la guitarra. Traté de hacer canciones no precisamente inspirado en un compositor en especial, sino tratar de decir algo. Es difícil imaginar a un compositor como, que te diré, como León Chávez Teixeiro, arreglado por Magallanes. ¿Por qué? Porque probablemente León Chávez Teixeiro no tiene el menor interés de conocer a Magallanes y Magallanes no tiene la menor información de León Chávez Teixeiro, ¿no? Pero esas son las alianzas necesarias. El panfleto no es literatura, pero Benedetti dice una parte que me parece genial. Dice que la canción política, el panfleto, es una literatura de emergencia. Entonces mis canciones, digamos, de contenido social, no son tan literales, pero sí me importa hablar de esos asuntos. Y ahí, digamos, mi responsabilidad es, por un lado, con la canción como obra estética, y por otro lado, con la ruta que mis carnales, mis maestros me enseñaron, pero con las cuales yo no tengo ningún compromiso con ellos, tengo un compromiso con la ruta y con la canción. Entonces tuve que tratar de inventar mi modo con mi primitiva guitarra y encontrar una forma de decir que no podía decirlo de ninguna otra manera. No podía yo decirlo a manera
de ningún cantante latinoamericano ni de nadie. O sea, tenía yo que inventarlo, porque si no, no hubiera podido tocar. La gente se dé cuenta de que tenemos una música desdeñada, que la gente no se escucha a sí misma, que nosotros, incluso los compositores, no escuchamos nuestra historia musical. Estamos componiendo como si antes no hubiera nada. Las mañanitas pueden ser un canto de guerra. Si no hay otra cosa y nadie se sabe eso, ¿te imaginas estar en el volcán, en El Salvador, y con el ejército ametrallándote por todas partes, con aviones y lo único que te acuerdas de las mañanitas, te juro que te salvan, que te dan fuerza, ¿no? O una canción de cuna, algo que te acuerde, la música. Ahora, si hay alguna canción que tiene un contenido, un texto que alude a lo que sientes que te está dando, pues con más razón, ¿no? O con la misma razón, pero porque te acordaste de ella, ¿no? Como cuando la gente canta El pueblo unido jamás será vencido, pero además es una consigna popular, ¿no? Que Inti-Illimani se agarró y hizo bien. Hacemos la canción para que la gente piense, para que le sirva a la gente, para que sea como una cobija para la gente. Estas canciones que no tienen intención, no tienen un valor de cambio, tienen un valor de uso. Son canciones que quedan en la mente de la persona, quedan en la vivencia de la persona, quedan para pensar, racionalizar y seguir adelante, ¿no? Son canciones para hacer pensar, son canciones que te reflejan tus situaciones y que por lo mismo te identificas, ¿no? Un trabajo de concientización por medio del arte. Lo que pasa es que en los 70 se dieron las condiciones para visibilizarlo muchísimo, pero no fuimos nosotros los intérpretes y los compositores quienes generamos esa condición para que se nos visibilizara. Fueron las condiciones que existieron de movimientos obreros, campesinos y estudiantiles los que hicieron que esta canción pasara a ese plano, ¿no es cierto? Que la lucha sigue y que nuestra música es nuestra arma. El mundo en que yo vivo, no me pregunto a mí si me gustaba el humo dentro de mi nariz, mi nariz, mi nariz. Tampoco me dijeron que tenía que vivir adentro de un agujero sin más color que el gris y el gris. Yo quiero un mundo lleno de color, con plantas, animales, luna y sol, pintar un arco iris de crayón por toda la pared de mi salón. Yo quiero que me quieran como soy, sin preguntarme raza o religión. Yo creo tener derecho a todo eso, pues soy parte de todo el universo. De manera que esto es un fermento de lo anómalo, de lo que no tiene registro, de lo que no conocen los expertos, de lo que no aparece en las historias del canto, de la música. Lo único que pasó es que no pudimos seguir juntos todos. Eso sí fue grave, porque si estuviéramos juntos seríamos más fuertes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer gentes como nosotros? Seguir haciendo lo que hacemos. Y la canción fue el instrumento a través del cual se manifestó esta idea de la utopía, plasmada en los valores de democracia, justicia, dignidad, libertad. Lo que no hay ahora es visibilidad. Porque sigues viviendo esto, porque sigues pensando que es posible la transformación, porque sigues creyendo en la música con su potente fuerza que tiene de transformar conciencias, mover corazones.
mover vísceras. Ser una parte de la lucha ideológica y revolucionaria. Que los reconocimientos te los da la gente también. Y de pronto a lo mejor, por ejemplo, no tienes una medalla de ningún lugar, pero tienes un reconocimiento del campamento 2 de octubre, o tienes un reconocimiento de la preparatoria popular o de la universidad indígena. Y entonces en ese sentido también habría que leer en otras perspectivas, en otras visiones, los significados de los reconocimientos. Somos cronistas de la historia reciente de los movimientos políticos. La música se va transformando en historia. No es un canto que se hizo para las élites, es un canto que se hace del pueblo y para el pueblo. Justicia a esta importante anomalía musical, poética y activista. Hicimos lo que decidimos hacer, lo que nos gustaba hacer. Hacemos las cosas en las que creemos. Tratamos de no hacer algo que nos avergüence como seres humanos. Que te gana la guerra, la rutina. Que tu montaña son los trastes sucios. Donde hoy combates con gringos y rusos. ¿Qué queda, dices, que valga la pena? Extrañando el ayer y el alma plena. ¿A qué apostarle ahora? ¿A cuál verdad? Si a todos nos devora la soledad. Pero a riesgo de ser disque obsoleto, como siempre a mi ver la vida es reto. Y al verte sollozando decir quisiera que yo te sigo amando, compañera. Compañera, compañera. Ay, dice bien Guillo Velázquez. Hay que hacer un blues por Marx. Dice bien Guillo Velázquez. Hay que hacer un blues por Marx. Yo le agregaría un guapango. No creo que le caiga mal. Ay, con tan amplio repertorio lo haríamos resucitar. Con tan amplio repertorio lo haríamos resucitar. Para entrar en el zapateado en Río Verde y en el Real. Fuimos también pasos sobre la tierra, huellas que el tiempo no borra, surcos abiertos por el andar, como grabados que respiran en la piel del camino. Seguimos andando porque el camino no termina, porque cada paso enciende la memoria y cada voz despierta a otra voz. Y así seguimos, entre voces, sueños y caminos, alzando nuestra palabra sobre el silencio en un canto de libertad y esperanza.
esto estamos haciendo nosotros, pero tú qué estás haciendo para cambiar este país.